Jesucristo, roca eterna. Salmo 111, verso 10 nos dice la palabra de Dios así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. Los salmos 110 al 118, tradicionalmente conocidos como parte del Jalel egipcio, que van desde los salmos 113 al 118, constituye una de las colecciones más profundas y mesiánicas del Salterio. La palabra Jalel significa alabanza, siendo estos una de las expresiones más alegres de la liturgia judía. El Jalel egipcio narra cómo Dios redime a su pueblo, transformando su lamento en alegría. Esta recopilación de textos se entonaba tradicionalmente en el templo de Jerusalén durante las grandes fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. Estos textos trascienden la experiencia litúrgica individual para articular una teología de la soberanía divina, el triunfo del Mesías sobre la muerte y la fidelidad inquebrantable de Dios frente a la adversidad. A través de una estructura que alterna entre la adoración colectiva, la reflexión sapiencial y la acción de gracias personal, esta secuencia establece el fundamento profético de la redención y el orden eterno del reino de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Salmo 110. El Mesías rey y sacerdote. Este salmo mesiánico establece la entronización del Mesías a la diestra de Dios. Dice el verso 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Amén. Se describe su autoridad absoluta sobre sus enemigos, verso 2, y la naturaleza voluntaria de su ejército en el día de su poder, verso 3. Se destaca un juramento divino irreversible que establece al Mesías como sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, verso 4, culminando en su juicio soberano sobre las naciones y su exaltación victoriosa, versos 5 al 7. Amén. Bendito sea Dios. Salmo 111. La grandeza de las obras de Dios. Un salmo acróstico que exalta los hechos poderosos de Dios en la historia de su pueblo. Dice el verso 1: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Amén. Se enfoca en la fidelidad, justicia y rectitud de sus obras, versos 2 y 3. El salmista enfatiza que Dios recuerda su pacto perpetuamente, verso 5, y que sus preceptos son inmutables, versos 7 al 8. Dice el verso 9: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Amén. Se concluye que el temor de Dios es la base fundamental de la sabiduría humana. Dice el verso 10: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Amén. A su nombre gloria. Salmo 112. La dicha del hombre temeroso. Se describe la paz y firmeza del creyente a través de tres pilares. Primero, el fundamento, versos del 1 al 3. Dice el verso 1: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Amén. La bendición comienza en el temor del Señor, y el deleite en sus mandamientos no es una obediencia legalista, sino en una relación profunda. Amén. Segundo, el carácter, versos 4 al 5 y el verso 9. El justo refleja el carácter de Dios siendo misericordioso, clemente y justo. Amén. Su piedad se traduce en generosidad, repartiendo entre los necesitados, lo cual garantiza que su rectitud permanece para siempre. Amén. Verso 9. Y tercero, la invencibilidad, versos 6 al 8. Gracias a su confianza inamovible en Dios, el justo es firme y no tendrá temor de malas noticias. Amén. Verso 7. Mientras que el corazón del justo descansa, el del impío termina en frustración y destrucción. Verso 10. La vida del justo es estable y generosa, porque su seguridad no depende de la circunstancia, sino de su fidelidad a Dios. Amén. Alabado sea Dios. Salmo 113. La soberanía de Dios sobre los humildes. Un himno de alabanza que celebra la
trascendencia y la inmanencia divina. Los versos 1 al 3 constituyen un llamado universal a la adoración de Dios. El salmista exhorta a los siervos de Dios a alabar su nombre, estableciendo que esta alabanza debe ser continua, desde el presente hasta la eternidad, y debe ser universal, abarcando toda la geografía terrestre, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Amén. En esencia, proclama la soberanía absoluta de Dios sobre el tiempo y el espacio, declarando que su nombre es digno de ser exaltado por todas las naciones en todo momento. Dios es exaltado por encima de todas las naciones y los cielos, versos 4 al 6, pero su grandeza se manifiesta paradójicamente en su cuidado por los desvalidos. Dicen los versos 5 y 6, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Amén. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del muladar, interviniendo en la historia humana para dar familia al estéril y regocijo al afligido, según los versos 7 al 9. Amén. Alabado sea Dios. El Salmo 114 es una teofanía poética que presenta el Éxodo no solo como una liberación política, sino como un evento cósmico que reconfigura el orden creado bajo la soberanía de Dios. Amén. Identidad, versos 1 y 2. Israel, al salir de la esclavitud, pasa de ser esclavo de Egipto a ser el santuario y dominio de Dios. La liberación es, ante todo, un cambio de señorío. Amén. La creación ante la teofanía, versos 3 al 6. La naturaleza responde con terror y movimiento ante la presencia divina. El Mar Rojo y el Jordán retroceden y los montes saltan. Estos elementos personificados sirven para enfatizar que la autoridad de Dios es absoluta sobre todas las leyes físicas. Amén. El Dios del juicio y la gracia, versos 7 y 8. Dice el verso 7, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Amén. El Salmo concluye con una paradoja teológica. El mismo Dios que hace estremecer la creación es quien transforma la dureza de la peña en fuente de vida, demostrando que su poder es intrínsecamente salvífico para su pueblo. Amén. Alabado sea Dios. El Salmo 115 es un himno de contraste polémico que establece la supremacía de Jehová frente a la absoluta vaciedad de los ídolos. La gloria exclusiva a Dios, versos 1 y 2. Dice el verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Amén. El salmista rechaza la gloria humana, fundamentando toda alabanza en la misericordia y fidelidad divinas, frente a la burla de las naciones paganas que cuestionan el poder de Dios. La soberanía absoluta, verso 3. Se afirma la trascendencia divina. Dios no está limitado por leyes externas, sino que su voluntad es la ley suprema del cosmos. La inutilidad de los ídolos, versos 4 al 8. Mediante un sarcasmo teológico, se describe la superioridad del Creador frente a la impotencia de los ídolos. A diferencia de Dios, los ídolos son obras inertes, tienen órganos sensoriales, ojos, oídos, manos, pero carecen de capacidad vital o de acción. Quien confía en ellos termina igual de inerte y sordo que sus dioses. El llamado a la confianza, versos del 9 al 18. El texto exhorta a Israel, a los sacerdotes y a todos los que temen al Señor, a depositar su seguridad en Él. Dios es definido como ayuda y escudo. El Salmo concluye con una promesa de bendición sobre los que temen a Dios, contrastando la alabanza de los vivos con el silencio de los muertos, reafirmando que el propósito del hombre es la bendición y exaltación de Dios. Amén. A su nombre gloria. El Salmo 116 es un himno de gratitud personal ante la liberación divina de la muerte. Dice el verso 1, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Amén. La intervención en la angustia, versos del 1 al 4. El salmista testifica que Dios escuchó su clamor personal frente a la inminencia del Seol, estableciendo una relación de dependencia absoluta. El carácter redentor, versos 5 al 11, contrasta la debilidad humana, sencillos, con la benevolencia divina.
Dios es reconocido como el preservador de la vida ante la desesperación. El compromiso de gratitud, versos del 12 al 19. La gratitud no es ritualista, sino una entrega total. El salmista paga sus votos mediante el testimonio público y la exaltación del nombre de Dios, reconociendo que la muerte de sus santos es valiosa y vigilada por el Señor. Amén. Alabado sea Dios. El Salmo 117 es el más breve de la Biblia, que resume la razón de ser de toda alabanza, compuesto como una doxología que extiende el llamado a la adoración a todos los pueblos y naciones. El fundamento de esta alabanza global es la magnitud del amor misericordioso de Dios. Dice el verso 1, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Amén. El llamado universal insta a todas las naciones y pueblos, sin excepción, a exaltar el nombre de Dios, rompiendo las barreras de particularismo nacionalista. Dice el verso 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. El fundamento teológico. La alabanza se sustenta en dos atributos divinos inagotables: su misericordia, amor, hacia el hombre, y su verdad, fidelidad, que permanece para siempre. Amén. A su nombre, gloria. Salmo 118 es un himno litúrgico de victoria que celebra la intervención salvífica de Dios en la historia del creyente. La confianza sobre el temor, versos del 1 al 18. El salmista proclama que la misericordia de Dios es eterna. Tras atravesar una crisis aguda, reconoce que es preferible refugiarse en el Señor que confiar en el poder humano o el poder militar. La piedra angular, versos 19 al 23. Dice el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Declara que el instrumento rechazado por los hombres fue elegido por Dios para convertirse en el fundamento principal, un principio de inversión divina que anticipa el triunfo del Mesías. La proclamación de victoria, versos 24 al 29. Celebra este es el día que hizo el Señor, como un tiempo de gozo y salvación, cerrando con una bendición comunitaria y un reconocimiento final a la bondad inagotable de Dios. Amén. Bendito sea Dios, a su nombre gloria. Concluimos. En conjunto de estos 9 salmos, traza un arco narrativo que va desde la exaltación del Mesías como rey y sacerdote eterno hasta la proclamación de su victoria como la piedra angular de la historia de la humanidad. Se evidencia que la fe no es un refugio pasivo, sino una respuesta activa ante la grandeza del Creador, quien se inclina hacia los humildes, juzga a los opresores y rescata a quienes invocan su nombre en medio de la angustia. En última instancia, esta unidad poética subraya que la adoración es el lenguaje final de la humanidad redimida, reconociendo que todo beneficio recibido tiene su origen en el amor misericordioso y la verdad eterna de Dios. Amén. Alabado sea Dios, a su nombre gloria. Oremos. Señor, tú eres nuestra roca y nuestra salvación. Gracias porque, aun siendo el Rey del universo, te inclinas para levantar al afligido y fortalecer al que confía en ti. Que nuestras vidas sean como estos salmos, un testimonio constante de tu fidelidad y un sacrificio de alabanza que reconozca tu soberanía por encima de toda circunstancia. Pon tu palabra en nuestros labios para proclamar tu verdad y que al habitar en tu presencia encontremos la paz inquebrantable de saber que tú eres hoy y siempre nuestra piedra angular. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga y te guarde.